Buenos días a quienes se integran a partir de ahora al programa y gracias, mil gracias a los que están con nosotros desde que comenzamos. Aquí está Rosario Espinal, la politóloga, articulista, analista político e investigadora que nos ayuda siempre a entender los acontecimientos. Y ahora hay uno grande, ¿verdad?, que es la campaña electoral ya formalizada casi. Y los aprestos para presentarnos candidaturas a los distintos cargos electivos. Ayer concluyó uno de los plazos, el de formular, el de escoger las candidaturas. Nos falta el de las alianzas. ¿Cuáles son las novedades? Bueno, faltan las principales, porque las candidaturas presidenciales estaban claras. Bueno, yo vi a uno como Sócrates, un compoblano tuyo de Santiago, candidato a la presidencia. No creo que se conozca mucho. No. Bueno, pero las principales candidaturas a la presidencia ya estaban establecidas, ya habían anunciado una alianza esa de Rescate RD, de los partidos principales de oposición. Ahora lo que falta faltan las candidaturas senatoriales, o sea, que lo anuncien, faltan las principales alcaldías, que ya anuncien quién va aliado a quién va solo, o sea, cómo se va a dar eso, de todos los partidos todavía. Tampoco el PRM ha anunciado sus candidatos, al momento que yo sepa, este minuto. El Distrito Nacional. Entonces el Distrito Nacional todavía no se ha hecho un anuncio formal. La provincia de Santo Domingo sí. Porque fue por el PRM lo decidió. Sí. Sí. Por convención. Sí. Y por encuesta. No, claro, lo de la alcaldía. Y la senaduría por encuesta lo decidió. Sí, que Antonio. Pero el PLD y Fuerza del Pueblo no lo han anunciado todavía. No lo han anunciado. Y tienen sus aspirantes cada uno. Y mira, eso... Tienen a varios aspirantes en cada caso. El anuncio del PLD, Fuerza del Pueblo, PRD, a nivel senatorial, porque tengo entendido que a nivel de diputaciones y de regidurías van a competir solos, o sea, con sus propias propuestas. Pero a nivel de senadurías falta el anuncio, o sea, de qué van a hacer. Y bueno, cuando tengamos todo ese panorama, ahí se sabrá. Es cierto que, o sea, aquí hay dos bloques electorales grandes en el país. Y eso es lo que define el proceso electoral. Está el bloque, digamos, PRMista, que ahí va todos sus aliados. Ese 18, dice. Ese es un bloque electoral. Vamos a llamarle el bloque PRMista. Y luego está el bloque PLDista. El problema con el bloque PLDista es que ellos están divididos, aunque hagan una alianza. O sea, aunque hagan una alianza a nivel de alcaldías o de una parte de las senadurías o de una parte, como quiera, ellos llevan candidaturas presidenciales diferentes. Por tanto, el bloque PLDista está dividido. Y esa división le crea problemas, porque aunque ellos argumenten... Y la unidad también le crea problemas, porque claro, si tú vas aliado, aunque sea a nivel sectorial, tú no vas a atacar a tu aliado. Claro. Y ellos, para uno crecer... El otro tiene que decrecer, es lo que yo he planteado. Entonces, o sea, ellos son contrincantes, ellos no son aliados. El PLD y la Fuerza del Pueblo. Ese es un problemita, ¿verdad? Ese es un problema serio, porque son contrincantes fundamentalmente, porque el avance de uno... Pero ya no se atacan. Bueno, no se atacan porque están tratando de armar una alianza. Atacan a Abinader en conjunto. Y bueno, es normal, porque a quien tienen que desplazar del poder es a Abinader. Lo que pasa es que... el segundo lugar es muy importante también. El segundo lugar es muy importante y por eso es que la alianza no es simplemente una sumatoria de votos. La alianza también es un resultado de votos. ¿Quién queda en segundo lugar de esas dos franjas PLDistas? Va a ser importante post-elecciones. Porque ellos están en una competencia. Dos franjas PLDistas, tú dices. Es que eso es lo que es. O sea, la división del PLDismo es eso. Ahí lo que hay son dos franjas PLDistas. Con nombres distintos. ¿Cómo? Con nombres diferentes. Con nombres diferentes, con creación de un partido ya nuevo. O sea,
con todo eso, pero es el mismo electorado, es la misma base electoral que ellos están dividiendo. Eventualmente, y eso va, después de la división del 2019, se estructuraron estas dos franjas, vamos a decir. O sea, el PLD se quedó como PLD y se crea la Fuerza del Pueblo, ¿verdad? Se constituyen. Ellos ahora están tratando para el 24 de buscar la fórmula que les permita perder menos. Porque, o sea, claro, tú puedes decir que le permita ganar más, tú lo puedes poner de ese lado también. Lo que pasa es que todos los candidatos de la Fuerza del Pueblo y del PLD saben, o aspirantes, que si van juntos sacan más votos. Eso es matemática simple. Porque si van juntos, unifican su base electoral. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que como esos dos partidos están en realidad, en el fondo, uno tratando de desplazar al otro, uno de hacerse más fuerte que el otro, al final, aunque se unan para candidaturas específicas, los resultados del 24 van a ir marcando, si es que lo marcan, quién es más fuerte que quién en resultados. Entonces, ese es un proceso que no se acabó en el 20, que no se va a acabar en el 24. Que va a seguir. Hay un tema. Ellos ambos están apostando a una segunda vuelta y dan casi como un hecho que se va a producir una segunda vuelta. Rosario Espinal había advertido que en 30 años que han pasado desde que se estableció como figura la segunda vuelta, solamente en una ocasión hubo segunda vuelta. Ahora habrá segunda vuelta, Rosario Espinal. Mira, yo preferiría esperar que estén todas las candidaturas anunciadas para poder tener una respuesta más precisa. Ahora bien, si yo fuera estratega electoral, yo no apostaría a segunda vuelta. En noviembre del 2019 yo dije que aquí no iba a haber segunda vuelta. En el 2020 recuerdo que me criticaron muchísimo por lo que yo dije. Pero es que aquí hay que calcular que la probabilidad es esa. No quiere decir que nunca haya segunda vuelta, claro. No. Puede haberla, existe en la Constitución, pero tú tienes que analizar la situación específica. ¿Cuál es el argumento que hacen? El argumento que ellos hacen es que el PRM no tiene manera de llegar al 50%. O sea, ese es el cálculo que hacen para decir que va a haber segunda vuelta. Aunque muchas encuestas le dan ese porcentaje. Pero primero que faltan muchísimos meses. O sea, tú no puedes decir hoy lo que... Ahora, tú me dices una encuesta de un mes antes. Claro. O sea, tú tienes que esperar para ver cómo se van perfilando las cosas. Pero ¿cuáles son los factores que uno debe... Hay que esperar que los caballos se suelten. ¿Cuáles son los factores que uno debe tomar en cuenta? El nivel de desgaste de un gobierno. Claro. Ese es un punto uno, eso tienen que analizarlo. ¿Cuál es el nivel de desgaste? También todavía es un poquito temprano, no tan temprano, pero es un poquito temprano todavía ante lo impredecible que es el mundo hoy en día. Entonces hay que esperar un poco para ver cuánto desgaste podría tener el gobierno. Segundo, ¿por dónde andarán los sectores de poder? Los sectores de poder económico, por ejemplo, influyen mucho porque aportan mucho dinero. Tienen los medios de comunicación, o sea, ellos inciden mucho en cómo se va moldeando el electorado. ¿A quién van a apostar los sectores de poder económico? O una parte importante, eso hay que tomarlo en cuenta. Que muchas veces son reeleccionistas los sectores de poder, porque apuestan a una estabilidad. Ajá. Y voy a llegar a ese punto precisamente ahora. No solamente los sectores de poder, el pueblo dominicano es reeleccionista. Sí. O sea, fíjense, a Leonel los reeligieron, a Danilo los reeligieron, a Hipólito no los reeligieron porque se armó una crisis económica muy fuerte. O sea, la crisis financiera del 2003-2004 fue muy fuerte. Y tuvo problema interno también. Y eso
pero sobre todo la crisis económica fue muy fuerte, así de repente. Entonces eso le creó problemas. Pero si no, a Hipólito lo hubiesen reelecto también. Entonces este es un país donde la reelección es esperada y donde mucha gente apuesta a mantener a quien estuvo, a menos que haya una gran problemática. Cuarto, en política, en comportamiento electoral hay algo que se llama habituación o rutina, que es a qué tú te acostumbraste. Entonces los dominicanos se han acostumbrado a decidir en primera vuelta porque están hartos de una campaña y a menos que haya una razón muy importante, tratan de decidir. Quieren salir de eso rápido. O sea, fíjense, yo he mencionado 4 factores que no es para esta coyuntura que se aplican. Por eso yo dije... Hay tal vez un quinto factor que se puede señalar. No hay un movimiento en la República Dominicana pro cambio. Pero no ese solamente. El quinto que se me estaba escapando, que iba a mencionar es, y la oposición está dividida. Sí. Y es la misma oposición, no es que son 2 partidos de tradición diferente, que cada uno con propuestas tiene distintas, su base electoral diferente y que este grupo vota por no importa lo que sea, y este grupo vota por... No, es la misma franja electoral, o sea, el mismo PLDismo con 2 partidos compitiendo. Entonces, hay un factor de división que impacta no en sus votantes duros, pero sí impacta en el votante que no es militante, que no tiene un fuerte vínculo partidario, que es muchísima gente, que entonces dice, pero estos andan divididos y estos no. Entonces ahí viene un cálculo que hace el electorado. Entonces yo escucho mucha gente diciendo, aquí seguro va a haber una segunda vuelta, seguro. Y yo digo, pero ¿de dónde es que sacan esa conclusión? Porque primero es muy temprano para hacer ese planteamiento en un sentido u otro. Pero si tú te llevas de la historia, es difícil. Bueno, la oposición básicamente apuesta a algunos malestares ciudadanos, el tema económico, de la inflación, la carencia de los alimentos, el tema de la inseguridad ciudadana. Eso es lo que escriben. Dicen que es imposible que un pueblo que esté tan disgustado con estos 2 aspectos relija o vote nueva vez por este gobierno. Mira, yo diría que el factor, yo diría que el gobierno tiene un problema serio, el principal en términos electorales, claro, es la inflación, porque el mundo ha estado sometido a un proceso inflacionario y eso se expresa así, pero Argentina tiene una inflación de 140% y la mayoría de los votos lo sacó el ministro de Economía, candidato del oficialismo. Candidato del oficialismo. Entonces, la vida no es, o sea, la política no es tan clara siempre. No es solo blanco y negro. No, entonces, claro, la inflación es una fuente de descontento y pesa sobre el gobierno, sin lugar a dudas. Yo creo que ese es el principal problema que enfrenta el gobierno, porque el PRM en su cúpula está unificado y eso le favorece. O sea, a diferencia del pasado, en la época PRDista, en que las cúpulas se enfrentaban, en la cúpula el PRM. ¿Por qué? Porque la facción, digamos, de Abinader y de Hipólito Mejía se han conciliado bien y han funcionado. O sea, desde que ellos salen... Están cómodas con el gobierno, porque es que ambas tienen un poder. Claro. Tienen sus cuotas. Claro. Entonces, todo eso tiene que tomarse en consideración. Claro, no es que necesariamente el PRM se va a reelegir. Ellos tienen que hacer su trabajo bien, pero... Y no también, hay que reconocer que también hay descontento. Pero en las elecciones internas que celebraron, ese descontento
se limitó a un 5% que sacó Guido. Sí, pero esos son descontentos y son descontentos normales. De la misma forma que hay descontento que lo va a ver en el PLD, en la Fuerza del Pueblo, cuando tú en una alianza desmonta uno, porque ya tú hiciste una alianza en la senaduría de tal provincia, desmontaste a alguien. Claro. Todavía hay tiempo para mudanza. Ese que tú desmontaste se va a sentir mal. O sea, cuando tú haces ese tipo de cosas, siempre se va alguien a sentir mal. Sí. Y ya no vivimos en una época de alta lealtad partidaria, ni siquiera dentro de los militantes, ni siquiera dentro de los funcionarios electos o aspirantes. O sea, como ustedes están viendo, esto es un mercado. La infidelidad. Esto es un mercado político donde a mí no me dieron lo que yo quería aquí, pues yo me voy para donde el otro. Y ahí está cada uno cogiendo y soltando. Entonces, eso afecta a todos los partidos, eso no afecta solo a un partido. Rosario, tenemos que hacer una pausa con su permiso, pero cuando regresemos vamos a hablar de dos temas que son importantes. Una es qué diferencia a uno de estos bloques del otro en términos de propuestas y qué ha pasado con los llamados grupos emergentes, el progresismo. Ese tema te gusta a ti. Sí, me gusta porque me gusta, sí. Así que vamos a pausar con el permiso de ustedes también. Llegó la luz, miren, se llegó la luz. Y seguimos aquí con su programa 1+1. Rosario, dejamos la pregunta. ¿Por qué vamos a elegir en las próximas elecciones en materia de contenido de programas? ¿Qué es lo que está en disputa? Mira, yo no creo que hay mucho en disputa de los partidos grandes. Yo creo que aquí los partidos grandes se parecen, sus propuestas son similares, ellos van adaptándose a las coyunturas, sus programas de gobierno tienen poca relevancia cuando ellos llegan al poder. A veces ponen cosas muy bonitas en los programas de gobierno y luego no implementan eso. Así que yo no creo que hay mucha diferencia. Hay un marcado peso del conservadurismo en todos ellos. Lo hizo el PLD cuando estuvo en el poder, lo hizo el PRM ahora después que llegó al poder. O sea, asumen una agenda muy, muy conservadora, no transforman. Y básicamente es una sociedad donde hay una negación de derechos, o sea, negación de derechos a la igualdad de las mujeres, negación de derecho a la igualdad en el caso del manejo de la situación haitiana. O sea, este es un país, no es que solamente tiene Haití de vecino, es que tiene una población migrante haitiana y tiene, aún más complicado, una población descendiente de inmigrantes que como son indocumentados, porque la lógica de la migración dominicana es traer inmigrantes haitianos que siempre se mantienen indocumentados para que nunca tengan derechos. Esa es la estrategia, eso no es al azar. Y parece que es exitosa esa estrategia. Bueno, es exitosa porque tú le puedes pagar menos, los puedes despedir sin ningún problema. Lo puedes montar en una camiona. Exacto, deportarlo cuando tú quieras. O sea, el ser humano que no tiene derechos en el lugar donde está, donde vive, pues no tiene ninguna protección. Entonces, por décadas y décadas y décadas, la lógica ha sido traer estos inmigrantes o permitir su entrada, como lo quieran decir. Hacerse de la vista gorda, si tú quieres. Exacto. Entonces están los inmigrantes indocumentados. ¿Qué sucede? Los inmigrantes tienden a ser personas relativamente jóvenes en edad reproductiva. Como están en edad reproductiva, tienen hijos aquí en la República Dominicana. Las leyes dominicanas, la Constitución dominicana, cerró todos los canales para que los hijos de inmigrantes indocumentados puedan ser dominicanos. ¿Qué está ocurriendo en este país? Día por día, que nacen niños de inmigrantes indocumentados que nunca podrán ser dominicanos. ¿Cuál es la respuesta? Pero ellos son haitianos. Bueno, son haitianos, sí pueden ir y solicitar su ciudadanía haitiana, pero nacieron aquí, se criaron aquí, quizás nunca han ido a Haití, van a vivir aquí, y si tú los deportas, vas a estar deportando gente que nació aquí, se crió aquí, aunque nunca le hayas dado
un documento que lo hace ciudadano, que lo hace residente, ni nada. Entonces, en 50 años, que no son nada, ahorita pasan, en 50 años o en 100 años, que tampoco son nada, aquí va a haber una población muy grande de descendientes de inmigrantes indocumentados, sin ningún estatus, o sea, oficial que le permita legalmente vivir aquí. Ese es un serio problema. Aquí se creen que porque tú pongas restricciones en las leyes, tú resuelves los problemas sociales. Parece que ese es uno de los grandes déficits de la democracia dominicana, el respeto a los derechos humanos y la interiorización por parte no solamente del gobierno, sino de la propia población, sí, de que existen derechos. Se creen que violar derechos humanos es caerte a golpes, sí, o hacerte un preso político. Claro. Bueno, esas son violaciones, es verdad, a los derechos humanos y a los derechos civiles, pero esas no son las únicas. Es verdad, en la República Dominicana tú puedes decir, tú opinas lo que tú quieras, tú vas a un medio de comunicación, en las redes, y tú dices lo que tú quieras. Bueno, eso sí. Pero el tema es, pero hay muchos Rosario, otros derechos. que ninguna de las fuerzas políticas, los dos bloques a que hace referencia, que van a terciar, que se van a disputar la presidencia el del país, el gobierno, se está planteando solución a ese tema, ni siquiera lo ven como un problema. La gente que apoyó el cambio en las pasadas elecciones, entre ellos habían grandes, importantes conglomerados de personas que abogaban por más democracia, por más respeto a los derechos humanos, más derechos cívicos y políticos por parte de la población, y en eso no ha habido una satisfacción, no ha habido avances significativos. ¿Estoy equivocado o es así? No, o sea, es correcto, porque como decía, aquí no ha habido en estos últimos, digamos, 3 años un avance en igualdad, o sea, en igualdad. Y mencioné los casos en igualdad de género. Algunos hablan de retroceso, inclusive. Bueno, retroceso en el sentido de que ahora mismo aquí ha aumentado el nivel de antihaitianismo. Entonces, ¿por qué? Porque el presidente ha asumido eso. Estimulado por el propio Estado. El presidente ha asumido el discurso de que no le pueden echar a la República Dominicana el problema de Haití. Lo que pasa es que nadie se lo está echando. O sea, aquí hay haitianos porque la República Dominicana los dejó pasar. Aquí los haitianos no están en campos de refugiados. Los haitianos están trabajando en construcción, en agricultura, en lo que fuera. Ellos no están en campos refugiados. Entonces, esa es una población que la República Dominicana permitió que viniera, permitió que se asentara aquí. Entonces, tú no puedes tener un doble estándar, o sea, de que, yo permití eso, pero no los quiero. O sea, yo permito que estén en las plantaciones agrícolas o en la construcción, pero no que me vayan a los hospitales. No te doy derechos civiles, no quiero que vayas a los hospitales, no quiero que tus niños vayan a las escuelas porque le estás quitando el puesto a los dominicanos. Imagínense que a los dominicanos que emigraron a Estados Unidos, que son estimados unos 2 millones de migrantes, bueno, imagínense que a esas personas no le dieran un estatus migratorio. Que sus niños no legal, pudieran ir que sus niños no pudieran ir a la escuela, que si van a los hospitales, bueno, y en Estados Unidos hay una campaña antiinmigrante también, que Trump fue un vocero fundamental, y en el mundo ahora mismo eso está de moda. ¿Por qué? Porque las sociedades siempre buscan a los más débiles para machacarlos. O sea, esa es la lógica antiderechos humanos que predomina, siempre ha existido, y que se ha desarrollado en un momento en que uno pensaba que íbamos a dar un paso de avance. Ese es el problema. Creíamos que estábamos en un momento de avance importante de derechos humanos y que cada vez iba a haber más derechos humanos. Pero ha venido una ola de retroceso, de parar los derechos humanos de distintos grupos sociales. Y estamos bajo esa onda ahora mismo. En el país, como en el mundo, siempre se propugnan por cambios mucho más profundos que simple maquillaje o simple nombre de personas. Y aquí se ha definido una agenda que implica cambios estructurales en el Estado, en la política, en la distribución de la riqueza, que se siguen concentrando en pocas manos, ¿verdad? Y que impiden que se satisfagan servicios y derechos fundamentales de la población. Sin embargo, no ha prosperado ninguna iniciativa
política, partidaria, que sea portavoz de estos anhelos, de estos reclamos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que aquí los llamados sectores progresistas, tarde o temprano, entran a la lógica del Estado conservador, se meten al gobierno, sea vía PLD, sea vía reformista, sea vía PRM, sea vía PRD. O sea, muchas de las personas que han sido, digamos, voceros, que toman posiciones en defensa de derechos, terminan integrándose al Estado y desde el Estado se los traga el conservadurismo. Esa es una. Y los pocos que no entran al Estado se fragmentan. Mira ahora, o sea, para estas elecciones, partiditos miniaturas que apenas lograron calificar para registrarse, presentando candidaturas presidenciales sin buscar una alianza transformadora. Entonces así no se puede. Tú dices, bueno, vamos a ver cuáles son los partidos más que tienen un discurso más progresista, no sé cuánto. Una parte está en alianza con los partidos grandes. Y la otra parte está con candidaturas separadas para estas elecciones y para las anteriores y para las de atrás. Entonces, así tú no construyes opciones de poder, porque este es un país de mucha estabilidad política, para bien o para mal. Hay gente que lo puede ver como bien, hay gente que lo puede ver como mal, pero este es un país de mucha estabilidad política. Entonces, con los actores políticos, los partidos políticos, las fuerzas políticas tienen que entender en el contexto donde operan. Si tú operas en una sociedad de alto nivel de estabilidad política, tú no puedes apostar a que aquí va a colapsar todo en 6 meses y que tú vas a ser el salvador que va a aparecer con tu gran propuesta. No, este es un país, hasta el día de hoy, el futuro nadie lo puede predecir, pero hasta el día de hoy, y ya llevamos mucho tiempo, este es un país con una política muy estable. Entonces tú tienes que construir dentro de esa estabilidad las fuerzas que realmente permitan el avance. ¿Cómo opera esta sociedad? Si tú le haces una caricatura, vamos a hacer una caricatura a este país, tú le tienes que poner en la caricatura un gran puente o paso de haitianos hacia acá, que vienen a trabajar por bajos salarios sin mayor protección para beneficio de la acumulación de capital y para nosotros pagar menos por todo lo que compramos también. Y le pones otro puente de la República Dominicana hacia Estados Unidos. Y tú ves, en esa caricatura le pones mucha gente saliendo de aquí y mucha gente entrando aquí. Entonces, cuando están hablando muchas tonterías, recuerden que este es un país que permite la entrada de muchos haitianos para explotarlo, para permitir más acumulación de capital sin hacer cambios de nada, porque le niegan los derechos a ellos y los dominicanos aplauden toda negación de derechos a esos haitianos, pero tú tienes un puente de dominicanos saliendo. Aquí todo el que está insatisfecho, su principal opción es ver cómo se va de este país. Entonces, esa es la caricatura de este país. Haitianos entrando para, sin ningún derecho, ser explotados. Claro, están mejor que en su país, por eso vienen. Y los dominicanos que se van buscando mejoría en países desarrollados de mayor renta. Esa es la estructura social de la República Dominicana. Lo ha dicho. Damas y caballeros, se nos acabó el tiempo. Gracias, Rosario Pinal, por su compañía. Siempre interesante conversar. Siempre interesante, nos ayuda a entender un poco. Gracias. Mañana será cuando volvamos a juntarnos aquí en otra entrega de este que es su telediario 1+1.